Buenos días a todos los oyentes de Radio María, un cordial saludo y un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hacemos hoy un comentario a partir del punto 910. Habíamos comenzado la parte de la participación del seglar en el misterio real de Cristo, pero habíamos comentado únicamente los dos primeros puntos y hoy queremos concluir este apartado. El apartado de la participación del laico en la misión real de Cristo. Por lo tanto, vamos a comentar los puntos 910 al 913. Leemos el primer punto. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el ejercicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. Es el punto 910 que está citado literalmente de la Evangelii Nuntiandi, pues una encíclica de su santidad Pablo VI. Vamos a echar mano de ese documento de Pablo VI porque es un texto muy importante, como veis ya de su santidad Pablo VI, posterior al Concilio Vaticano II. En efecto, en ese punto 73 que se cita, tiene como título los ministerios diversificados. Fijaros que dice que los seglares pueden sentirse llamados o ser llamados, es decir, uno puede sentir internamente esa llamada a colaborar pues con el ejercicio del ministerio sacerdotal, pues de diversas formas. Ahora intentaremos explicar esto, ¿no? Con distintos ministerios en los que los seglares participan, colaboran. Uno puede sentirse llamado o también ser llamado, que a veces pues la forma en la que el Señor le llama a uno pues no es tanto una especie de inspiración interior cuanto sencillamente pues el propio párroco que le llama y le dice: oye, tú no has pensado que podrías colaborar pues ejerciendo este servicio dentro de la comunidad parroquial, pues este servicio por ejemplo, animando los cantos litúrgicos, etcétera, otro aspecto. Uno puede sentirse llamado o ser llamado. Y eso es así, porque el Señor se puede servir de emociones interiores que Él pone en nuestro corazón, o también se puede servir pues de una llamada directa a través de otra persona, que de hecho también, pues de eso tenemos muchos, incluso no ya en estos ministerios laicales, sino en el propio ministerio sacerdotal. También a veces el Señor da la vocación sacerdotal pues por una especie de inspiración de que alguien desea íntimamente ser sacerdote, o también a veces la propia vocación sacerdotal, a veces el Señor se sirve de algunas llamadas que alguien ejerce desde el exterior, lo que no quiere decir que después de haber tenido una llamada del exterior pues tendrá que ser confirmada, ¿no? Confirmada en la oración, en la reflexión, en la maduración interior que uno haga. Pero bien, el punto, por lo tanto, ha dicho, los seglares pueden sentirse llamados o bien ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial, ejerciendo ministerios muy diversos, según gracia y carismas que el Señor quiera concederles. Y este punto de la Evangelii Nuntiandi prosigue diciendo pues que los pastores buscan nuevas formas, ¿no?, adaptadas para poder predicar hoy en día el Evangelio de una forma más eficaz. Existe pues una apertura a la reflexión de qué tipo de ministerios eclesiales pueden encomendarse a los seglares, a los laicos, capaces de rejuvenecer y de reforzar pues el dinamismo evangelizador de la Iglesia. Esa es una reflexión pues que
que abrió así con mucha fuerza el Concilio Vaticano II y que hoy en día está abierta. Se llama los ministerios laicales. Los seglares, los laicos, qué tipo de ministerios pues pueden y deben de ejercer en la Iglesia pues para difundir el Evangelio con toda su fuerza, ¿no? Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado, o sea, que están ligados al sacramento del orden sacerdotal, pues también la Iglesia reconoce un puesto a los ministerios sin orden sagrado, sin el orden sacerdotal. También existe, ¿no?, ministerios que no están ligados al orden sacerdotal y que prestan un servicio muy especial en la Iglesia. Si uno echa una mirada a los orígenes de la Iglesia, pues ya ve que aquello existía en la primitiva comunidad cristiana y que aquello permitió a la Iglesia consolidarse, crecer, extenderse, y que también hoy en día, hasta a la mirada al pasado, hay que añadirle la atención a las necesidades actuales de la Iglesia. Dice el Evangelio Nunciandi que beber de esas fuentes inspiradoras también tiene que ser complementado con poner los ojos en la situación actual, y desde la situación actual el Espíritu Santo nos puede inspirar nuevos ministerios laicales que se encomiendan a los seglares. También es verdad que se dice que estos ministerios laicales pues tendrán un verdadero valor pastoral cuando actúen pues en absoluta unidad, integración, en obediencia, etcétera, pues dentro de la orientación de los pastores. Bien, eso como todas las cosas en la Iglesia. Cuando uno va por libre, mal asunto. Cuando uno se desconecta, ¿no?, pues del obispo, cuando uno se desconecta de lo que es ese gozoso sometimiento pues del ministerio episcopal de regir la Iglesia, mal asunto. Pero estamos hablando en el buen sentido, ¿no? Y aquí hay un montón de ministerios que se han ido desarrollando. El ministerio de catequista, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios, a la asistencia de los necesitados, dentro de Cáritas, por ejemplo, también animadores de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos, pues responsables a veces de la pastoral prematrimonial, personas que acogen a los novios que se acercan a casarse, que incluso imparten distintas charlas o cursillos prematrimoniales. También seglares encargados de la pastoral prebautismal, pues un montón de ministerios laicales que son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a ella, ¿no? Dice que la Iglesia, dice este punto del Evangelio Nunciandi, que la Iglesia estima, agradece, ¿no?, particularmente pues toda esta entrega de los seglares, y también que agradece pues una forma también de colaboración misionera en la que muchos seglares pues se sienten también llamados a entregarse, a consagrar una parte de su tiempo al servicio de las misiones. Y así también pues ha surgido pues hoy en día una llamada interior a muchísimas personas en la que sencillamente se sienten llamados a colaborar en las misiones, en una parte de su tiempo, dar sus vacaciones, colaborar desde aquí con las delegaciones de misiones, para que luego también en momentos concretos de su vida pues puedan acercarse al mundo misionero. Bien, dicho todo esto, hay que decir que a esto es a lo que llamamos ministerios laicales, que es un don de Dios, pero que hoy en día todavía, por la ausencia o por la carencia de vocaciones, especialmente en Europa, pues este tema ha adquirido pues una actualidad más grande que de costumbre. Porque es verdad que ha ocurrido que por la escasez de sacerdotes en algunas comunidades parroquiales, pues ha llegado
está llegando, ¿no?, a producirse una especie de suplencia de alguna forma, ¿no?, de la función sagrada o de presidencia que los sacerdotes tienen que tener de las comunidades eclesiales, pues de alguna forma intentando suplirla por algún tipo de ministerio laical. Por ejemplo, pues a falta de sacerdote para presidir la Eucaristía del domingo, pues se prepara convenientemente a un seglar pues para dirigir una liturgia de la palabra. La Iglesia, en un caso como ese, dispensa a los fieles por no tener sacerdote, lógicamente les dispensa de la obligación que tenemos todos, no, de escuchar la Santa Misa el domingo, y esa asistencia a la liturgia de la palabra presidida por un seglar, que ocurre en algunos pueblos, en muchos lugares de misiones, incluso aquí en Europa también, en algunos pequeños pueblos donde no hay sacerdote, la Iglesia dispensa o hace que la asistencia a esa liturgia de la palabra supla la asistencia a la Santa Eucaristía. Bien, situaciones como esas son relativamente frecuentes en algunas partes, en las misiones son muy frecuentes, y en Europa, especialmente los pueblos pequeños, comienzan a ser más frecuentes. Bien, y aquí entra una reflexión, la reflexión de decir, vamos a ver, ¿hasta qué punto esto es positivo? Y ha habido algunas lecturas, pues vamos a decir, llamarlas abiertamente incorrectas. Incorrectas porque lo que dice el Evangelio Nunciandi, que el Espíritu Santo sopla, está inspirando, ¿no?, los ministerios laicales, pues no hay que entender esto como que, como algunos han pretendido entender, que la escasez de vocaciones sacerdotales es una especie de providencia o casi como una gracia de Dios para que los ministerios laicales se promuevan más. Incluso, por desgracia, ha habido quien ha dicho que la escasez sacerdotal, pues la escasez de vocaciones, pues hay que aprovecharla o el Señor la permite para que cambiemos el concepto de sacerdocio, pues para que la Iglesia derogue el celibato, porque algunos dicen es que el celibato es la causa por la que hay pocas vocaciones sacerdotales. Luego lo que la Iglesia tiene que hacer es ordenar a personas casadas, pues para que ejerzan así a tiempo parcial, pues también el ministerio sacerdotal. Entonces se han mezclado, por desgracia, las cosas, y esto sí que exige, como la Iglesia ha hecho ya, ¿no?, en diversos documentos que ahora vamos a hablar de ellos, la Iglesia ha hecho un discernimiento. Es verdad que el Espíritu Santo, pues está suscitando en la Iglesia los ministerios laicales para que el laico, el seglar, se incorpore vivamente en la tarea de la evangelización. Hemos puesto unos cuantos casos, ya hemos hablado del ministerio del lector, del animador litúrgico, aquel que prepara las municiones, que hace que la liturgia sea más participativa, el ministerio de los cantos. Incluso hemos hablado de ministerios pastorales como la preparación prematrimonial, prebautismal, etcétera, 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 y muchos más ministerios que podrían todavía inspirarse en la Iglesia. Pero es un error muy grande confundirlo pues con una especie de suplencia del sacerdocio, del ministerio sacerdotal ordenado. Es un error muy grande, ante el que la Iglesia también se ha visto con necesidad de salir al camino para responder a eso. Y de hecho, en el año 1997, pues la Santa Sede tuvo que publicar un documento con el título de Algunas cuestiones de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes. Tuvo que salir al paso para aclarar conceptos. Por ejemplo, es incorrecto que cuando, por desgracia, falte un sacerdote para presidir la asamblea dominical, es incorrecto que se utilicen términos como que se nos ha presidido una misa, ¿no?, o una religiosa
ha presidido una misa para nosotros o que se utilicen términos de ese índole. Es incorrecto. Eso no será nunca una misa. Es una liturgia de la palabra al término de la cual se distribuye la comunión. Si es que el sacerdote en otro momento pudo dejar reservado el sagrario, la comunión para poder ser distribuida. No conviene, no es que no convenga, es incorrecto llamarle a eso celebración de la misa o de la Eucaristía, porque confunde las cosas, las confunde. Incluso es propio del buen espíritu que allí donde tiene lugar ese tipo de celebraciones se pida insistentemente al Señor, ¿no?, el don de las vocaciones sacerdotales, porque se suspire, ¿no?, se desee que esta celebración sea presidida por un sacerdote. Le escuché recientemente a un joven polaco que contaba cómo en algunas comunidades de Rusia, del este de Europa, que habían durante muchas décadas habían tenido que, bajo el dominio comunista, ¿no?, habían tenido que vivir sin el sacerdote, como los fieles se habían reunido todos los domingos dominicalmente en torno al altar, haciendo algunas plegarias, pues haciendo una especie de liturgia de la palabra, ¿no?, en ausencia del sacerdote. Y como aquellas comunidades, lo primero que hacían era poner una casulla y una estola encima del altar, manifestando de esa forma, que eran conscientes de la ausencia del sacerdote, que suspiraban porque hubiese estado allí presente, ¿no?, para presidir la comunidad. Ponían la casulla y ponían la estola encima del altar. Y antes de hacer la liturgia de la palabra, antes de leer las lecturas dominicales, lo primero que hacían era ponerse de rodillas y pedir a Dios que les diese la gracia de que llegase el día en que un sacerdote viniese a presidir esa comunidad. Como veis, esto que contaba, ¿no?, pues este joven de cuál era la experiencia vivida en los países del este bajo dominio comunista, ¿no? Eso explica cómo esos ministerios laicales de presidir una asamblea dominical no tienen que ser entendidos como una especie de paso adelante o providencial para que la falta del sacerdote sea entendida como una ocasión providencial en la que el laico se promocione más o cosas por el estilo, ¿no?, que eso es ridículo. Sino que cuando está hecho bajo el buen espíritu, lo primero que se hace, lo primero que se debe de entender es que la comunidad tiene la responsabilidad de orar para que existan vocaciones sacerdotales. Porque la vocación sacerdotal del ministerio ordenado y la promoción del laico no son dos cosas que estén, que se pisen el terreno una a la otra. Es más, si hay vocaciones sacerdotales santas, habrá seglares y laicos bien formados para poder ejercer ministerios laicales. Y si hay laicos bien dispuestos al servicio de la Iglesia, pues seguro que muchos de ellos también serán llamados para ejercer el sacerdocio, el ministerio ordenado. O sea que el ministerio o la vocación de los laicos y la vocación de los sacerdotes no son dos vocaciones que se pisen una a la otra. Es ridículo eso. Aquí no se pisan las vocaciones porque son dos tipos de vocaciones complementarias al servicio unas de la otra. Los laicos están también al servicio de la Iglesia jerárquica, y la Iglesia jerárquica está al servicio de esos laicos. Por lo tanto, la Iglesia en un momento determinado ha tenido, ¿no?, que salir al paso, pues para frente a algunas interpretaciones que venían como a decir que esta promoción de los ministerios laicales, pues hay que hacerla pues para cambiar el concepto de sacerdocio, o que la escasez de sacerdotes es una ocasión que hay que aprovechar
hay que aprovechar pues para que los laicos tengan una especie de presencia en la Iglesia que le obligue a esta, ¿no?, pues a cambiar el concepto pues tradicional del sacerdocio. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y enseguida profundizaremos un poco más en esto. Bien, el punto 911 describe en los distintos puntos del derecho canónico, pues estos aspectos de la colaboración de los laicos en los ministerios laicales. Dice el punto 911. En la Iglesia, los fieles laicos pueden cooperar a tenor del derecho en el ejercicio de la potestad de gobierno. Y aquí se cita el punto 129 del Código de Derecho Canónico, que dice: de la potestad de régimen que existe en la Iglesia por institución divina y que se llama también potestad de jurisdicción, son sujetos hábiles, conforme a las normas de las prescripciones del derecho, los que han sido sellados por el orden sagrado. Es decir, que en primer lugar, pues esa potestad de regir la Iglesia pertenece a los que han sido llamados por el orden sagrado de las órdenes sacerdotales. Por tanto, el regir la Iglesia forma parte de una de las tres tareas que Cristo ha encomendado a los sacerdotes, y especialmente a los obispos y a los sucesores de los apóstoles, que es ser sacerdote, profeta y rey. Y de estos tres aspectos, ser rey también se refiere a regir, la comunidad eclesial. No se trata, por lo tanto, únicamente de la tarea de predicar, de ser profeta, o de la tarea de santificar, de celebrar sacramentos. También se trata de la tarea de ser ni más ni menos aquel que presida la comunidad eclesial y que tiene la responsabilidad delante del Señor, pues de regirla como un pastor tiene que regir y conducir el rebaño. Bien, pero luego dice: en el ejercicio de dicha potestad, los fieles laicos pueden cooperar en esta tarea de regir la Iglesia. El hecho de que se le encomiende al obispo o al sacerdote la tarea de regir no quiere decir que los laicos no tengan nada que hacer en ese punto. Ellos pueden, por lo tanto, cooperar en esa tarea de regir la Iglesia. Hay una cooperación. Y, de hecho, continúa este punto: así con su presencia en los concilios particulares. Y la Iglesia, a la hora de convocar concilios particulares, por ejemplo, lo que puede ser un sínodo diocesano o un concilio particular, también
llama y convoca a los seglares, algunos seglares concretos, para que participen en esos sínodos o en esos concilios particulares y den su voz y también iluminen la reflexión de la Iglesia. De hecho, Juan Pablo II, en muchos de los sínodos sobre distintos temas que ha ido convocando, ha elegido a seglares concretos, les ha llamado junto con los obispos para asistir a esas asambleas sinodales de los obispos, para que también ellos iluminen con su presencia, para que cooperen con esa tarea de regir la Iglesia. Esto se ve con mucha claridad cuando se hacen, sínodos diocesanos, pero también, como dice aquí, cuando se hacen concilios particulares o sínodos que son como no concilios universales en los que se juntan todos los obispos del mundo, pero sí, digamos, asambleas parciales con distintos, obispos representantes de cada iglesia de todo el mundo. También otra forma de cooperación, como dice aquí, los consejos pastorales. Exactamente, los consejos pastorales que existen en las diócesis, consejo pastoral diocesano o consejo pastoral parroquial, están también compuestos por los laicos, aparte de la presencia de los sacerdotes que estén en esas parroquias, por los laicos a los cuales la Iglesia les pide consejo para regir la parroquia o para regir la diócesis. Y cuando se pide consejo a los laicos, se pide consejo consciente de que el Espíritu Santo puede iluminarles de una forma importante, de una forma en la que esa luz concreta puede ser luz para toda la comunidad parroquial, puede ser luz para su pastor. El pastor puede ser iluminado a través de una oveja. Permitidme el ejemplo que además es que continuamente está ocurriendo en nuestra vida sacerdotal. Continuamente está ocurriendo que el pastor recibe inspiraciones del Señor a través de personas que Dios ha puesto en su camino para que Él rija a esa persona, para que Él tenga la responsabilidad de regirla, y sin embargo, aunque Él tiene la responsabilidad de regirla, Dios se sirve de esa persona para dar luz al pastor de cómo conducir la comunidad parroquial. Esto está ocurriendo continuamente, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que ver las cosas así, sumándolas en positivo, y no hablar nunca de los ministerios laicales o de esto de la potestad de regir la Iglesia en un término en una especie de, en una concepción de lucha de poderes. No hay una lucha de poderes. No hay una lucha de poder entre los laicos y los curas en cómo regir la Iglesia. Cuando las cosas se plantean así, eso no tiene el buen espíritu del Señor. Pero el caso, lo que sí que es cierto es que el Señor muchas veces se ha servido y se sigue sirviendo, pues para dar luz a los pastores, lo hace a través también de personas a las que les ha sido encomendadas, ¿no? Los pastores son iluminados por las ovejas, pues con mucha frecuencia ocurre eso. Un punto más, fijaros, dice aquí. También por los laicos pueden cooperar, ¿no?, en el ejercicio de esa potestad de gobierno en la Iglesia. Dice, en el ejercicio insolidum de la tarea pastoral de una parroquia. ¿Qué significa eso del ejercicio insolidum? Que ahí mete un término latino, ¿no? Y cita el canon 517.2. Dice, si por escasez de sacerdotes el obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de potestades propias del párroco, dirige la actividad pastoral. Es decir, que en ocasiones, por escasez de sacerdotes, se le encomienda el cuidado pastoral de una determinada parroquia, pues a un laico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues aunque ahí no haya un sacerdote,
el cargo de párroco se le da a un sacerdote. Y ese laico, pues de una manera insolidum, como se dice aquí, ¿no? Insolidum, es decir, en plena conjunción con ese sacerdote, ejerce en la práctica las tareas de pastorales, ¿no? de esa parroquia. Ahora bien, el cargo de párroco no se le da al seglar. Se le sigue reservando a un párroco, aunque ese párroco no pueda estar ahí presente. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, porque la tarea de regir está propiamente encomendada a los que han recibido el ministerio del orden sacerdotal. Y por lo tanto el seglar que no ha recibido esas órdenes sagradas no puede ser párroco. Bien, pero aunque no pueda ser párroco, puede ejercer insolidum, o sea, en plena conjunción con ese sacerdote, puede ejercer pues esas tareas, las tareas concretas pastorales, y para eso tendrá pues las reuniones que necesite tener con ese sacerdote, que igual vive en otro lugar, el que ha sido encomendado como párroco de ese sitio. Más puntos todavía. La colaboración en los consejos de los asuntos económicos. Hoy en día, con mucha frecuencia, los asuntos económicos, ¿no? La Iglesia los encomienda directamente a los seglares, lo cual además creo que es muy sano, muy pedagógico dentro de la Iglesia, pues que los sacerdotes se nos pueda dispensar de tener que ocuparnos de los temas económicos. Creo que esto ayuda mucho incluso, ¿no?, a la purificación de la imagen sacerdotal ante el pueblo de Dios. Porque el hecho de que sea el sacerdote el que tenga que ocuparse directamente y hablar de temas económicos y igual pues cuando ha estado predicando en la iglesia de temas sagrados y de temas espirituales, a continuación tener que ser el propio sacerdote el que hable de dineros y de cuentas y de tal, pues la verdad pues no es mi pedagógico, no ayuda mucho. A veces eso hace que se perpetúen ciertas caricaturas que se han hecho del sacerdote, ¿no? Es de una gran ayuda pedagógica que sea un grupo de seglares, de laicos, los que se encarguen de los temas económicos en la Iglesia. Es de una gran limpieza para la comprensión de lo que es el sacerdocio, ¿no?, delante del pueblo de Dios. Para que no estemos siempre ligados, ¿no?, a esa imagen de el sacerdote como si estuviese él defendiendo los intereses económicos, que es ridículo pensar tal cosa. La participación en los tribunales eclesiásticos, dice también el canon 1421, el punto segundo. Pues sí, en los tribunales eclesiásticos participan también seglares que tienen, bueno, pues una capacitación bien como abogados o bien como peritos en el pues para poder juzgar sobre la licitud o la validez de los matrimonios, para declarar nulidades o cosas por el estilo. Dice este punto: la conferencia episcopal puede permitir que también los laicos sean nombrados jueces, uno de los cuales, en caso de necesidad, puede integrar el tribunal colegiado. Bien, es otra forma también de participación dentro de los tribunales eclesiásticos. También se permite, ¿no?, que los laicos estén integrados en esos tribunales eclesiásticos. Veis pues como aquí hay toda una gama en el punto 911 se recogen los puntos del derecho canónico de la participación de los laicos en la misión real de Cristo. Lo reflexionamos y continuamos enseguida.
Bien, concluimos esta reflexión diciendo, ¿no? Pues como es un don muy grande el de la promoción de los ministerios laicales dentro de la Iglesia. ¿Qué sería de la Iglesia, no? Pues sin tantos catequistas, sin tantos seglares participando activamente en muchos ministerios de la pastoral de la Iglesia. Pero al mismo tiempo hay que hacer la matización, pues como hacía también en el año 2004, todavía hace muy poco tiempo, el 23 de abril del 2004, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicaba una instrucción con el título Redención y Sacramentum, ¿no? En la cual también llamaba la atención de la importancia de que esta participación de los seglares no sea entendida incorrectamente. Y utilizaba un término que yo creo que es muy iluminador. Él decía: promocionar la tarea de los laicos no debe de suponer una clericalización de los laicos. Me parecía que ese término es muy iluminador. Es decir, que un laico participe activamente en la Iglesia no debe de ser una especie de clericalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el ideal del laico, o sea, un laico que participa activamente en la Iglesia, no es aquel que participa como si fuese un cura. No hay que clericalizar al laico. Sería ridículo. Incluso cuando al laico se le encomiendan algunas tareas pues extraordinarias, por ejemplo, a falta de sacerdotes, como la de la distribución de la comunión. Bueno, pues a falta de sacerdotes la Iglesia permite que algunos laicos distribuyan la comunión, pero no sería de recibo pues que habiendo sacerdotes esté ejerciendo esa función. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, algún funeral de un sacerdote en el que estábamos pues más de 50 sacerdotes concelebrando. Estábamos en la misa más de 50 sacerdotes concelebrando y llega el momento de distribuir la Sagrada Comunión y salen 3 seglares y se ponen a repartir ellos la comunión, cuando estábamos allí 50 sacerdotes concelebrando. Y dice uno, bueno, esto no tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno. Esas personas en ese momento pues no están actuando como ministros extraordinarios de la comunión, porque ¿qué necesidad tenían de repartir la comunión cuando había 50 sacerdotes concelebrando? Eso parece que es una especie de clericalización del laico. Clericalización que no hay que... Es no entender que cada uno tiene su propio carisma, y es un error el que para promocionarle a uno se tenga que confundir su carisma con el carisma del otro. No es bueno clericalizar al laico, ni tampoco es bueno secularizar al sacerdote, que a veces el sacerdote pues también puede cometer el error de que para estar más cerca de los suyos tiende a secularizarse, es decir, a perder su propia identidad sacerdotal, a parecer como si fuese un seglar más que un sacerdote. No debe de perder la propia identidad para ejercer de pastor. Ni es bueno que el sacerdote se secularice en sus formas, ni es bueno que el seglar se clericalice en sus formas. Cada uno tiene que colaborar con la Iglesia en su propio carisma, en su propio ser y su propia función. Bien, y dicho esto, continuamos con el punto 912. Aunque sea brevemente, vamos a concluir estos 2 puntos. Dice, los fieles han de aprender a distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana. Deben esforzarse en integrarlos en buena armonía, recordando que en cualquier cuestión temporal han de guiarse por la conciencia cristiana. En efecto, ninguna actividad humana, ni siquiera en los asuntos temporales, puede sustraerse a la soberanía de Dios. Es un punto en el que viene a decir como que hay dos, tanto en el campo, ¿no? Pues en el campo de la sociedad humana, como el campo, pues de la sociedad, pues eclesial, cada fiel tiene sus derechos y tiene sus deberes, ¿no? Y hay que distinguir
entre las dos cosas, ¿no? Como miembro de la Iglesia, un seglar tiene sus derechos y sus deberes. Como miembro de la sociedad humana y civil, tiene sus derechos y sus deberes. ¿Pueden entrar en colisión ambas cosas? Me refiero a los derechos y deberes que tiene uno como miembro, como hijo de la Iglesia, o los derechos y deberes que tiene como ciudadano, pues de esta sociedad. Hombre, el ideal sería que no entrasen nunca en colisión, ¿no? Sino que uno pudiese ser un buen ciudadano, al mismo tiempo sin que eso le suponga ningún problema de ser un buen hijo de la Iglesia. Aunque también en los tiempos en los que estamos viviendo, pues no pocas veces se entra en esa especie de colisión. No pocas veces ocurre que uno tiene que hacer una especie de opciones interiores en las que tiene que decir hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, por el hecho de que existen cada vez más leyes abiertamente inmorales y contrarias a la ley natural, etcétera, por el hecho de que a veces ni siquiera se reconoce el derecho de objeción de conciencia. Pues dentro de esas leyes inmorales muchas veces se entra en un conflicto, y dentro de ese conflicto a veces el Señor nos puede pedir pues testimonios heroicos en los que incluso pues el propio trabajo, la seguridad en el trabajo, la propia fama y otras muchas cosas más, ¿no? Pues pueden entrar en peligro. Hay momentos en los que puede haber un conflicto entre la pertenencia fiel a la Iglesia y la pertenencia también a la sociedad en la que estamos integrados, ¿no? Pero bueno, hay que decir que por eso es bueno que un laico, un seglar esté bien formado y sea conocedor de sus derechos y sus deberes como miembro de la Iglesia y como miembro de la sociedad humana, para saber, como se dice popularmente, torear, ¿no? Torear circunstancias que puedan ser a veces conflictivas y ver de qué manera debe de abrirse camino en medio de esos posibles conflictos, ¿no? que se pueden producir a veces entre la fidelidad a nuestros principios cristianos y las exigencias que se derivan de esta sociedad. Y por último dice el punto 913. Así, todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la Iglesia misma, según la medida del don de Cristo. Según la medida del don de Cristo. Aquí volvemos un poco a hacer referencia al tema de los carismas, ¿no? Y el tema de los carismas hay que decir que el Señor nunca ha querido que todos los que somos miembros de la Iglesia seamos todos pues iguales, ¿no? En el sentido, sí, iguales en dignidad, por supuesto, pero no a todos les da los mismos carismas, y cada uno tiene pues un lugar especial dentro de ese cuerpo místico de la Iglesia. El Señor no ha dado los mismos dones a todo el mundo, y hay quien tiene pues un carisma muy especial en el trato de los enfermos, quien tiene un carisma muy especial en el trato de los niños, quien tiene un carisma muy especial pues en la resolución de problemas concretos, incluso de tipo jurídico, de tipo económico, o sea, cada uno según el don de Cristo. Lo importante es no enterrar los talentos. Repito que esto es lo importante. Lo importante es no enterrar los talentos, que esos talentos que el Señor nos dio no los enterremos. A veces uno de igual tendrá el gran talento de la oración. Bueno, pues adelante con él, porque ¿qué sería de la Iglesia si las almas orantes? No entierres ese talento de la oración. Ora por tu Iglesia, ofrece tu sacrificio por la Iglesia. Otros tienen otros talentos importantes, ¿no? Quizás haciendo esta reflexión muchos laicos, muchos seglares, se presentarán ante sus pastores y les dirán: no sé, aquí me encuentro yo, creo que el Señor me ha dado determinados dones, ¿no? Determinados talentos, y vengo a presentarlos al servicio de la Iglesia y al servicio de la comunidad también, bueno, pues civil. Esos talentos deben de ser no enterrados, sino puestos al servicio de la Iglesia y de la comunidad civil en la que el Señor quiere que vivamos.
terminamos así este apartado. El próximo día, a partir del punto 914, abriremos el apartado referente a la vida consagrada, puesto que ya hemos terminado la parte de los laicos. Os invitamos ahora a participar formulando vuestras preguntas. Podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, adelante. Sí. Nada más que me ha gustado mucho la charla de hoy, Sí. porque, vamos a ver si me puedo explicar. Yo pertenezco a un movimiento de la Iglesia que a mí me gusta muchísimo porque efectivamente se puede, he entendido yo muy bien, tener un carisma que no, a lo mejor no lo tiene un obispo o un seglar o un sacerdote. Entonces esto, incluso es una mujer, es Chiara Lubi, pero que siempre ha estado en conformidad con la Iglesia. Tiene el carisma de la unidad y a mí me encanta, por ejemplo, cuando veo los vídeos de ella, que les habla a los sacerdotes, que incluso hasta en el sínodo con el Papa anterior, y es que te aclara mucho, porque no se sale de su sitio, pero tiene un carisma especial y es una mujer pues que como la pasada Teresa de Calcuta en otro sentido, ¿no? Que cada uno tiene sus carismas. Y nada, me ha dado muchísimo gusto porque lo he entendido muy bien todo. Y con tanto follón como hay en este sentido, porque hay muchos follones por ahí que se salen de su sitio, y digo, voy a comentarlo. Aunque no me gusta mucho decir a dónde pertenezco, pero no importa. También Sí, no, me es da una riqueza, es un ejemplo concreto muy hermoso. Es muy hermoso, sí, porque a mí me ha centrado mucho porque he visto otras cosas que se desviaban. Y además ha sido el que me ha gustado a mí, porque tengo muchísima gente alrededor de otros sitios, ¿no? Pero hermanas monjas, otros del Opus Dei, otros de tal, pero que me ha venido a mí bien particularmente, no porque sea mejor, sino porque Dios me lo tenía preparado para un momento de mi vida ya mayor, de 40 años, no de jovencita, soy casada con muchísimos hijos y entonces estoy muy centrada en él. Y muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos ha explicado. De acuerdo, bien, pues la oyente ha puesto un ejemplo concreto de esto que ya hemos explicado, pues de entender la participación activa de los laicos en la Iglesia no como una especie de confrontación con el ministerio sacerdotal. Y ahí tenemos pues el caso de Chiara Ludi, que la oyente ha puesto como ejemplo, que es la fundadora de uno de los movimientos más florecientes en la Iglesia Católica, del movimiento de los focolares, a la cual esta mujer, los papas han recurrido pues con mucha frecuencia, pues para que participe en los sínodos de la Iglesia, para que participe en los concilios, para que haga oír su voz, para escucharla, para el gobierno de la Iglesia, porque entienden que también el Espíritu Santo le ilumina a esa mujer de una manera muy especial. Y los pastores, aunque el ministerio de regir la Iglesia pues lo tengan los pastores, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no puedan ser inspirados a través de personas, de seglares laicos concretos, pues que son una ayuda muy grande y un instrumento del Espíritu para iluminar a los pastores. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, soy María Julia de Madrid. Buenos días. Mire, yo quería matizar una cosita porque, vamos a ver, se ha dicho que hay personas seculares, no religiosos, Sí, que pueden actuar como sacerdotes en determinados puntos, faltando el sacerdote. Eso es cierto, es decir, yo conozco a una persona, concretamente, no sé si es religiosa o de una orden secular, pero que está en un lugar de Perú y a falta de sacerdote en unos poblados, pues ella bautiza, casa, celebra la palabra, distribuye la comunión. Pero no sé si es que yo no lo he oído bien, pero en ese momento concreto en el que usted ha hablado de la labor de estas personas concretamente,
no ha matizado que esas personas no consagran, no confiesan, es decir, hay cosas que no pueden hacer y que sí, por ejemplo, en mi parroquia concretamente ha sido motivo de discusión de que esas personas hacían de sacerdotes, no hacen de sacerdotes. Y no basta decir que no hacen de sacerdotes, sino decir que hay cosas que además no pueden hacer. Es decir, pueden hacer de sacerdote a falta de sacerdote, pero hay cosas que no pueden hacer porque son inherentes al ministerio sacerdotal. ¿Vale? De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, pues la verdad es que yo pensaba que ese tema lo había dejado suficientemente claro, pero vamos, todavía le doy una vuelta más de rosca por si acaso no había quedado claro. Yo es que incluso no aceptaría esa palabra de que hacen de sacerdotes, porque de sacerdote no se hace, o sea, es decir, ser sacerdote o no ser sacerdote, ¿no? Una cosa es que esa persona, pues que está en Perú, pues en esa situación, a falta de sacerdotes, ejerza determinados ministerios de una manera extraordinaria, como puede ser por distribuir la comunión, o bautizar, o presidir un matrimonio, pero evidentemente no está ejerciendo un de sacerdote, porque es que sencillamente no lo es. Por eso yo he insistido antes que no se debe de clericalizar al laico, porque el laico no debe de ser un clérigo, no debe ser un sacerdote, es lo que es, aunque en ocasiones concretas pues se le encomienden tareas que en sí son propiamente son ordinariamente encomendadas a los sacerdotes. Y por supuesto pues que quien preside la palabra el domingo, él no puede consagrar, podrá distribuir la comunión pues que el sacerdote cuando pasó por allí consagró, ni tampoco lógicamente podrá dar el perdón de los pecados, ¿no? O sea que por lo tanto creo que hemos insistido mucho en que no se deben de confundir los dos campos, aunque el Señor en ocasiones pues solo encomiende a un seglar de una manera extraordinaria alguna tarea de este estilo. Bien, damos paso a la última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, estaba oyendo lo que usted estaba diciendo, esto yo lo tenía muy claro. Lo único que quería preguntarle es ¿qué diferencia hay, si es que la hay, entre laico y seglar? Sí. De acuerdo, le respondo. Pues la verdad es que ninguna. Sencillamente nosotros creo que cuando comenzamos un poco el capítulo del comentario de los laicos, ya dijimos que utilizábamos de una palabra sinónima, laico seglar. Sencillamente lo hablamos a un mismo nivel. Pueden tener etimológicamente, la raíz de la palabra puede ser distinta, pero no nos importa tanto la etimología. Aquí lo que nos importa más bien es el sentido en el que lo utiliza la Iglesia, y nosotros hablamos de laico, de seglar, como todo bautizado que no ha sido llamado a las órdenes sagradas o no ha sido llamado a unos compromisos de consagración a través de unos votos o a través de unas promesas, ¿no? Laico seglar es aquel bautizado que ni ha sido llamado a la orden sacerdotal, ni tampoco ha sido llamado a una especial consagración a través de unos votos o de unas promesas especiales de consagración al Señor. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido. Damos gracias al Señor por haber podido tener este comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Me despido con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.